Mis amigos, ya salió, ya se publicó. En la transmisión en vivo de hoy, más temprano, les conté que los estadounidenses habían anunciado una operación económica contra Irán, pero que los detalles aún no existían. Y en ese momento solo eran palabras, y ahora es un documento firmado con nombre, con sector y con objetivo. El secretario del Tesoro estadounidense subió al estrado y bautizó la campaña como Operación Aislamiento Económico. Te voy a explicar cada detalle ahora porque esa es la noticia del día en todo el mundo. Desde ya, también te debo aquí tres respuestas que prometí en la transmisión pasada y las tres ya aparecieron. Y al final, tengo dos temas que no tienen nada que ver con sanciones. Uno de ellos es una frase del primer ministro aquí en Israel sobre su propia familia, sobre la seguridad de la familia que está dando la vuelta al mundo ahora. El otro es un ejercicio militar que ocurrió muy cerca de aquí y que casi nadie comentó, pero que cambia el panorama del cielo en esta región. Directo desde Israel, directamente desde donde todo sucede, organizando como siempre el caos de información para ustedes. Sean todos muy bienvenidos, hora local, 12:40 de la madrugada, hora aquí en Israel. Así que dale like de una vez para que no se te olvide hacerlo después, gente. Revisa si tu suscripción sigue activa y activa la campanita. Esta historia va a tener un nuevo capítulo todavía esta semana, probablemente. Vamos a lo que se anunció y vamos con calma, porque hay muchas cosas nuevas. Ahí dentro, la operación afecta 5 sectores de la economía iraní y cada uno de ellos fue elegido cuidadosamente. El primero es el de los activos digitales, las criptomonedas. Es por ahí que el régimen evade el sistema bancario tradicional, moviendo dinero y moneda digital lejos de la vista de los bancos. El segundo es la tecnología. Son los equipos que entran al país por caminos irregulares y terminan dentro del programa de misiles y de investigación atómica. El tercero es el oro. Cuando un país ya no puede recibir dólares, empieza a recibir metal, porque el oro no necesita de un banco para cambiar de dueño. No lo necesita. El cuarto es la aviación. Son las piezas, el servicio de mantenimiento y el combustible que mantienen volando tanto a la flota civil como a la estructura que aún queda de la Guardia Revolucionaria. Y el quinto es el transporte marítimo. Ahí está la flota fantasma, los barcos que cambian de nombre y de bandera y las empresas que aparecen como, mira lo que estos 5 sectores tienen en común. Ninguno de ellos, amigos míos, es directamente el petróleo. Son los conductos por donde el dinero del petróleo entra y sale. Los estadounidenses dejaron de apuntar al producto y empezaron a apuntar a la tubería. Entonces, junto con eso vino la lista. Casi 60 personas, empresas y barcos fueron incluidos en el bloqueo y algunas licencias que aún autorizaban, ciertas transferencias para Irán fueron suspendidas. Pero lo que cambia el juego no es el tamaño de esa lista, es la frase que vino junto con ella. El secretario dijo que la política ahora es de no dejar ninguna brecha. Dijo que cualquier entidad que ayude a Irán a lavar dinero será retirada del sistema financiero estadounidense. Y dijo, lo que los estadounidenses esperan de otros gobiernos, pongan atención, es que cierren las agencias de bancos iraníes que operan dentro de sus países. O sea, cualquier agencia iraní en el mundo, él pide que la cierren de inmediato. Él resumió el objetivo así: cortar cada tubo de oxígeno económico que mantiene a ese régimen en pie hasta que Irán quede completamente solo. Y dijo que los gobiernos anteriores solo administraban el problema iraní, mientras que este gobierno actual, el gobierno de Trump, vino para acabar con él. Después puso dos caminos frente al régimen. Él dijo que es el aislamiento mundial completo, aislamiento mundial total o volver a la normalidad. Ahora pon atención a lo que, según él, significa ese segundo camino, porque esa es la parte de la que nadie está hablando. Volver a la normalidad, amigos míos, en boca de los estadounidenses, no es un acuerdo generoso, es el régimen aceptando las condiciones que están sobre la mesa. Desde el principio, las exigencias estadounidenses no están ofreciendo una salida honorable, simplemente están ofreciendo una salida y es el propio régimen el que decide si toma esa puerta o si se queda encerrado en el cuarto. Y aquí viene la pregunta. Aquí probablemente va a aparecer en los comentarios y ya apareció, yo también lo comenté por aquí, seguro que va a aparecer. Estoy hablando aquí de sanciones. Alguien escribió ahí en algún comentario, pero Cuba vive bajo sanciones desde hace más de 60 años y está lejos de estar quebrada. Pongan atención, gente, Corea del Norte también. Eso tampoco derribó a nadie por allá, ¿verdad? Las sanciones. Voy a responder esto ahora porque esa comparación la hace quien nunca ha visto los números de estos tres países. Vamos a empezar aquí por Cuba.
Cuba exporta hoy algo así como 1.500 millones de dólares en mercancías al año, en todo el año. No es por mes, es durante todo el año. Y lo que sostiene la isla no es la venta de materias primas, es el turismo, es el servicio de médicos cubanos trabajando en el extranjero y es el dinero que los cubanos que están fuera envían a sus familias dentro de la isla. Ese dinero del extranjero llega a la mayoría de los hogares cubanos. La economía de Cuba no depende de vender materias primas al mundo como el petróleo. Depende de personas que llegan con dinero en el bolsillo. Las sanciones no cierran playas, no cierran hospitales y no impiden las transferencias de dinero de tíos a sobrinos. Y ahora vamos aquí a Corea del Norte. Ese país fue construido para vivir aislado y ha vivido aislado durante décadas por decisión del propio régimen. Su comercio exterior es casi todo con un solo vecino y el resto viene de contrabando y de robo digital. No existe cliente global que perder porque nunca hubo cliente global. Y ahora mira a Irán. Mira la diferencia de Irán, que es otro planeta. Podemos decir que es otro planeta completamente. Irán es un país de 90 millones de habitantes con refinería, con siderúrgica, con industria petroquímica y con ensambladora de autos. ¿Sabías que hay una ensambladora de autos en Irán? Entonces, y no es una ensambladora pequeña, ellos producen alrededor de 1 millón de vehículos por año, la mayor producción de la región. Y antes de esa guerra, ellos exportaban cerca de 2 millones de barriles de petróleo por día. Esto equivale a decenas de miles de millones de dólares al año. Es con ese dinero que se paga el salario de los empleados públicos, el subsidio de combustible y el programa de misiles. Así que pon atención a la diferencia que lo decide todo. El producto que sostiene a Irán necesita salir en barco, atravesar un estrecho. Necesita seguro internacional y necesita un comprador al otro lado del mundo pagando en dólares. Cada una de esas cosas, cada una de esas cuatro cosas, puede ser bloqueada desde afuera. El turismo no se bloquea de esa forma, las remesas familiares tampoco, y el contrabando por la frontera terrestre con el vecino, mucho menos. Entonces, no es una comparación con Cuba ni con Corea del Norte, no es que sea completamente mentira. El instrumento es muy parecido al que están usando ahora los estadounidenses contra Irán, y yo mismo ya te lo dije aquí hoy o ayer. También hablé sobre eso, que es muy parecido. El sistema, el instrumento es parecido. Lo que cambia es dónde se está aplicando ahora. Cuba y Corea del Norte fueron construidas para vivir con poco y viven con poco, desde hace décadas. Irán fue construido para vender petróleo a todo el mundo, y es el ingreso de ese petróleo lo que está siendo cortado ahora. Y aquí cierro aquel razonamiento de los 5 sectores que te expliqué al principio. Nadie necesita prohibirle a Irán sacar petróleo del suelo, porque sacarlo del suelo él puede, no depende de nadie. Lo que están cortando en este preciso momento es todo lo que transforma ese petróleo en dinero en la cuenta del régimen. El barco que transporta, el seguro que cubre el barco, el banco que recibe, el oro que sustituye al dólar y la moneda digital que esconde el rastro de todo ese dinero. Sin todo ese entramado, gente, el barril sigue allá abajo y el dinero no llega arriba. Las sanciones contra quien depende de embarcaciones o de embarcar petróleo en un barco duelen mucho más que las sanciones contra una isla que vive del turismo. Y es exactamente por eso que el régimen iraní está reaccionando de esta manera y Cuba nunca reaccionó así. Y ahora el efecto ya apareció y apareció en el lugar más sensible de todos. La moneda iraní superó los 2 millones por dólar en el mercado paralelo. 2 millones de reales, gente, es muchísimo y es el peor nivel en la historia de ese país. Y el presidente estadounidense publicó hoy una frase corta sobre eso. Irán está entrando en colapso total. Él publicó eso hace poco. Déjame explicarte por qué ese número de la moneda importa tanto. ¿Cuál es la importancia de eso? Imagina ahora el real valiendo, el real ahí en Brasil, ¿no? Por ejemplo, o el euro valiendo 2 millones por $1. Es exactamente lo que está pasando allá, gente. 2 millones de reales para que puedas comprar un dólar, ¿ok? Eso es enorme. Cuando la moneda de un país se derrite de esa manera, no es solo un gráfico lo que cambia. Es el precio del arroz en el mercado lo que cambia. Es el medicamento importado que desaparece de la farmacia. Es el salario del empleado público que compra la mitad de lo que compraba el año pasado. El iraní común no sigue las listas de sanciones del Tesoro estadounidense. Él se fija en el precio y por eso la moneda es el termómetro más honesto de toda esta historia. Y ahora te debo aquí las 3 respuestas que también te prometí hoy más temprano. Terminé esa transmisión en vivo pidiéndote que miraras 3 reacciones. La de los países donde estas empresas están registradas, la de los compradores del petróleo y la reacción del lado iraní. La primera apareció en la conferencia de prensa del Tesoro estadounidense, esa misma en la que se anunciaron las sanciones hoy.
Al final de la intervención de los secretarios, los periodistas pudieron hacerle preguntas, hicieron varias preguntas y uno de ellos preguntó justamente sobre China, que es el gran agujero de toda esta estrategia. Y su respuesta fue muy corta. Dijo que las entidades chinas que comercien con Irán también estarán sujetas a sanciones sin excepción. Es la primera vez que esto se dice así, de frente, con la cámara encendida, de una manera claramente dirigida a China. Y según el propio secretario, el presidente estadounidense está llamando personalmente a líderes de todo el mundo. Cada uno de ellos está recibiendo exigencias específicas para cortar las relaciones con el régimen. La segunda respuesta es sobre quién compra el petróleo. Una agencia financiera internacional publicó hoy que los envíos de petróleo iraní a Asia prácticamente se detuvieron o se secaron, como ellos escribieron. Y mira el detalle. Se secaron incluso antes del anuncio de hoy, ¿ok? Antes de que esto sucediera, el comprador no esperó a que saliera la lista para alejarse. Se alejó solo con la amenaza en el aire. Esto muestra algo que casi nadie entiende sobre las sanciones secundarias, que es lo que está pasando ahora, señor Mortadela. Son sanciones secundarias. No necesitan ser aplicadas para funcionar. Funcionan en el momento en que el comprador calcula el riesgo y decide que no vale la pena comprar. Así de simple. Y ahora la tercera respuesta, que es la reacción del lado iraní. Y también es importante hablar de esto. Irán creó un nuevo organismo, una especie de autoridad del estrecho para administrar el paso de barcos por el estrecho de Hormuz, que ya no controla, ¿verdad, gente? Vamos a dejar eso muy claro aquí. Y ese organismo publicó una lista negra con 45 barcos, son petroleros, buques gaseros y barcos de carga limpia acusados de violar las reglas iraníes de paso. La amenaza es multa, detención y confiscación de la carga. Piratería, ¿verdad, gente? Y no se detuvo ahí. También advirtieron que van a actuar contra cualquier embarcación que haga transferencia de carga en alta mar con alguno de esos 45 barcos. Y ahora, pon mucha atención a quién está en esa lista, porque esto es lo que realmente importa. Hay un barco de la Empresa Nacional de Transporte Marítimo de Arabia Saudita. Hay un barco de la logística de la Estatal de Petróleo de los Emiratos Árabes. Y hay barcos de navieras de Noruega y de Corea del Sur. Mira nada más el tamaño de esto. El régimen iraní acaba de declarar ilegales los barcos de sus vecinos. Así de simple, del otro lado de la calle, ¿verdad? De los mismos vecinos que han estado cerrando cuentas bancarias y cortando el comercio con él en las últimas semanas. No es una medida contra Estados Unidos lo que hicieron, es una medida contra todo el Golfo. Y déjame explicarte el efecto práctico de eso, porque no es solo en el papel. Un barco que entra en una de esas listas iraníes se vuelve más caro de asegurar, o simplemente no consigue seguro para ese cruce del estrecho de Hormuz, ese cruce que estamos viendo aquí. Incluso hoy hay más movimiento de aviones manteniendo el orden en esa región que ayer. Hay más movimiento hoy. Y aquí el estrecho sigue exactamente igual, ¿ok? Mira, sin seguro, el dueño del barco no manda la embarcación a pasar. Porque cualquier incidente, incluso uno pequeño, cuesta más que todo el viaje. Imagina un dron pequeño, disparó, aunque no haya acertado al barco, cayó al lado, el seguro ya se dispara. O sea, cuesta mucho más que todo el viaje. Y el comprador de la carga del otro lado empieza a exigir un descuento para poder asumir ese riesgo. Entonces, el efecto inmediato no es el confiscación, el efecto inmediato es el costo, no es la capacidad de Irán de lograr hacer lo que está diciendo. Él va a lograr confiscar todo lo que hay ahí. No, es el costo. Cada amenaza de estas encarece el combustible que llega a la gasolinera en todo el mundo. Incluso ahí, en nuestro Brasil, aquí en Israel ya está carísimo, está a más de 8 shekels. Y aquí está la ironía de esta historia, gente. El mismo régimen que se queja de guerra económica está haciendo guerra económica contra sus vecinos. Creo que esta parte aquí, amigos míos, estoy seguro de que esta parte ya se ganó su like en esta transmisión, su me gusta, así que denle a like. Casi 3,000 personas en esta transmisión y solo la mitad de likes. No es justo, no es justo conmigo. Así que deja tu like ahí, me ayudas muchísimo aquí en el canal. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Si llegaste a este canal por casualidad y eres nuevo aquí, suscríbete para asegurarte de que vas a recibir nuevos videos de ahora en adelante. Y hoy hubo un episodio que muestra cómo este escenario puede hacerse realidad en cualquier momento. La agencia británica que monitorea el tráfico marítimo informó que un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado. Eso ocurrió a unas 60 millas náuticas al oeste de Ambur, en la costa de Arabia Saudita. El fuego se desató en la cubierta principal del barco. Eso fue temprano hoy. Y quiero que veas el mapa aquí conmigo. No estoy hablando de esta región aquí, gente. Estoy hablando de aquí, mira, de esta región aquí del Mar Rojo, ¿ok?
Entonces queda del otro lado aquí de la península, ¿verdad? En el Mar Rojo, es ahí. Eso significa que el riesgo ya no está concentrado solo en ese estrecho que te vengo mostrando desde hace meses, y ya está apareciendo en la otra ruta, esa que pasa cerca de Egipto y del Canal de Suez. No voy a asegurar aquí la autoría porque hasta ahora ni los hutíes han asumido la autoría de este disparo, pero sucedió hoy. Dejo aquí el hecho para ustedes tal como salió y voy a seguirlo de cerca. Si llego a saber algo, hasta que termine esta transmisión en vivo, lo traigo y les digo quién fue el autor de ese disparo. Pues el fuego sigue ocurriendo ahí en la región de Bab el Mandeb y Mandé, en la región del estrecho de Hormuz, y no es solo dinero sobre la mesa, gente. El ministro de Guerra de los Estados Unidos volvió a hablar hoy sobre la opción militar. Dijo lo siguiente. Dijo que Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza militar en el estrecho de Hormuz ni en ningún otro lugar. Y eso viene de quien ya había dicho que la Marina estadounidense mantiene el bloqueo de los puertos iraníes por tiempo indefinido para quien lo haya olvidado. Además de esas sanciones, el bloqueo continúa. Miren la acumulación de barcos afuera, gente. Es enorme. Y aquí también, en Shabaa tampoco hay ningún movimiento. Este es otro puerto iraní que está fuera del estrecho de Hormuz. Sería la vía iraní para escapar de estas sanciones o del bloqueo, pero tampoco hay ningún movimiento. No podemos sacar absolutamente nada de aquí. Están detenidos por tiempo indefinido, como dijo el secretario o el ministro de Guerra, ¿verdad? El mismo hombre que dijo que el presidente tiene todas las opciones sobre la mesa. Entonces, junta todo lo que te mostré hasta ahora. Por un lado, el cerco financiero cortando el flujo de dinero. Por otro, la flota estadounidense bloqueando el puerto y escoltando el barco. Y en medio, el ministro de Guerra avisando que la fuerza sigue disponible si es necesario. Esto no son sanciones aisladas, es presión en tres frentes al mismo tiempo: el dinero, el mar y la amenaza de fuerza. Ahora, no se engañen, gente, no se engañen. Todo eso es para traer a Irán de vuelta a la mesa de negociaciones, para hacer que Irán acepte las exigencias estadounidenses. Ese es el objetivo de todo esto, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. O sea, las personas que están allá siguen allá. Ellos van con los estadounidenses y dicen, llegamos a un acuerdo, vamos a cerrar el trato. Yo acepto lo que tú quieres. Es solo para eso, ¿de acuerdo? No hay una guerra real ocurriendo. Es una guerra financiera para ver si alguien dentro del régimen despierta y empieza a presionar a quienes toman las decisiones para que lleguen a un acuerdo con los estadounidenses. Existen rumores de que ya empezaron en Irán, lentamente, una vez más, las manifestaciones. Hoy vi videos de celebraciones en Teherán, después de la divulgación de las nuevas sanciones contra Irán. El pueblo, una parte del pueblo, claro, celebrando eso. Ahora vamos a entrar a Irán porque la cuenta llegó allá también. Canales de la oposición iraní publicaron hoy videos de escasez de combustible en las gasolineras. Las ciudades mencionadas son la capital, Teherán, y otras dos grandes ciudades en el este y sureste del país. Donde todavía hay combustible, aparecen filas gigantescas en estas imágenes. Pero lo voy a marcar aquí como material del canal de qué es esto que es. Pero sabemos que tiene algo de verdad, ¿por qué no? Ellos sacan los videos de ahí mismo. Solo que este tipo de imagen encaja con el resto del panorama que ya vengo armando aquí contigo desde hace mucho tiempo. La moneda está por los suelos, no vale nada. 2 millones de reales por dólar. La exportación se secó de verdad, y ahora falta combustible en la gasolinera. Y es aquí donde vuelvo a esa conversación que tuve contigo más temprano sobre el efecto en el ciudadano común. La fila en la gasolinera no afecta al coronel de la Guardia Revolucionaria. Afecta al taxista, al repartidor y al pequeño comerciante. Ese es el precio que esa gente está pagando por las decisiones de quienes mandan en su país. Y mira la ironía de la situación, ¿no? Porque Irán tiene una de las mayores reservas de petróleo y gas del planeta. Está faltando combustible en la gasolinera de uno de los países que más combustible tiene bajo tierra. No es por falta de recursos naturales, es consecuencia de gastar refinerías, dinero e ingeniería en programa de misiles, en milicias en otros países y en programa atómico. Y hablando de quién manda, también hubo movimiento hoy en la capital iraní. El comandante del ejército de Pakistán aterrizó en Irán. Ya regresó a Pakistán hoy. Aterrizó hoy en Irán. Habló con alguien allá. Ya apareció en fotos de la reunión con el presidente iraní y con el presidente del parlamento. Según la información, está intentando abrir camino para una negociación entre Irán y Estados Unidos. Mira lo que eso significa en términos de imagen en el mismo día. Mira esto. Los estadounidenses anuncian la mayor campaña de aislamiento económico jamás montada contra ese país. El régimen abre la puerta y la abre para un general extranjero. Y ese general vino a proponer diálogo. Ellos quieren conversar. Quien está cómodo, amigos míos, no recibe a un mediador con tanta prisa. ¿Entendiste eso, Mortadela? Si ellos estuvieran tan bien, no recibirían a ese tipo. No hay ningún motivo. Y mira quién es ese mediador también. Hay que entenderlo, porque esto también dice mucho.
Es el jefe militar de un país musulmán que tiene armas nucleares y que hace 2 semanas firmó un pacto de defensa con Arabia Saudita y con Turquía. No es Europa la que está mediando, no es Rusia la que está mediando y no es China la que está mediando. Es un vecino del propio mundo islámico el que está llevando el mensaje estadounidense dentro de Irán. Esto es una humillación disfrazada de diplomacia. Ahora me gustaría saber si Arabia Saudita fuera atacada por Irán, como ya han sido atacados varias veces. Si Turquía entraría en esa guerra contra Irán, porque el pacto dice eso. En fin, es solo una observación mía. Y también hubo reacción aquí en casa. El primer ministro israelí publicó un mensaje felicitando al presidente y al secretario del Tesoro estadounidense por las nuevas sanciones. Él escribió que ambos están cobrando justamente un precio alto de esa dictadura y de quienes la ayuden a continuar con la agresión. Vuelvo aquí con el primer ministro porque hay otra declaración suya muy importante, pero antes de eso, mira el otro lado de esa misma moneda. Mientras los estadounidenses aumentan la presión sobre el país, el resto de la región no se queda de brazos cruzados de ninguna manera. Ahora vamos a prestar mucha atención. Cada vecino está corriendo para elegir con quién va a estar al día siguiente. Y es exactamente eso lo que está pasando con ese pacto de defensa que te han estado mostrando en las últimas semanas. Ese pacto de defensa firmado en la Meca entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán está atrayendo interesados. El gobierno de Bangladesh confirmó hoy que existe una discusión en curso sobre su posible ingreso al acuerdo. Bangladesh tiene más de 170 millones de habitantes y un ejército gigantesco. Súmale eso al Pakistán y a Turquía, que tiene el segundo ejército más grande de la Alianza Occidental. Mientras el eje iraní se reduce, este otro bloque sunita crece, y crece firmando papeles, no disparando por ahora ningún misil. Y todavía no sé qué va a hacer ese bloque de aquí a un año, pero va a ser muy diferente de lo que es hoy, gente. Lo que sí sé es que nació después de que Israel demostró que puede alcanzar cualquier punto de la región. Eso tenemos que dejarlo muy claro. Y ahora, el primer ministro regresa aquí para que podamos hablar sobre lo que pasó. Él dio una entrevista por teléfono a un canal de aquí y en medio de esa entrevista soltó una información que nadie esperaba. Ustedes en el canal ya la conocen. Él dijo que Irán intentó quitarle la vida a uno de sus 2 hijos. Y cuando el reportero le preguntó si eso venía de material de inteligencia, él no dio detalles. Solo repitió la misma frase de que Irán intentó quitarle la vida a uno de sus 2 hijos. No dijo cuál de los 2 hijos, no dijo cuándo, no dijo dónde y no dijo qué tan cerca estuvo de suceder. El contexto de la conversación era otro. Y esto es importante para que lo entiendas. Él estaba respondiendo sobre la seguridad personal de los candidatos, en un momento en que se disputa aquí la protección de su principal adversario en la elección de octubre. Y fue ahí cuando dijo que en este caso la seguridad no es un lujo y que sin ella los iraníes consiguen lo que quieren. También contó que le pidió al jefe del Servicio de Seguridad Interna que brinde protección adecuada a cualquier candidato a primer ministro. Esa historia está dando la vuelta al mundo ahora. Esa historia sobre su hijo. Y necesito decirte algo aquí con mucho cuidado también. Ese tema no es novedad para quienes siguen este canal. Ya hablé de eso aquí. También di detalles. Quien estuvo en esa transmisión en vivo recuerda lo que conté en ese momento. Si te acuerdas, escribe ahí sobre esa situación. Lo que ya no puedo hacer ahora es repetir esos detalles, porque eso después fue censurado por los militares. Y aquí en Israel hay una regla muy clara. Ciertos temas de seguridad solo pueden publicarse con autorización, y quien vive aquí y hace lo que yo hago, respeta esa regla. Antes hablé porque estaba permitido y ahora está prohibido. Hoy fue el propio primer ministro quien dio la información en una entrevista. Él puede decir lo que dijo. Yo sigo limitado a lo que ya fue autorizado, así que me quedo aquí con lo que es público. Y lo que es público ya es suficiente porque ustedes ya lo saben. Y ahora, lo que respalda lo que él dijo. En julio, el comité ministerial de aquí aprobó protección reforzada para la mujer y para los hijos de él. Protección de ese nivel no se aprueba por capricho de político. Se aprueba cuando el servicio de seguridad pone sobre la mesa una amenaza concreta. Sus adversarios están diciendo otra cosa. Lo voy a dejar registrado aquí. Ellos dicen que hablar de esto a menos de 2 meses de la elección aquí en Israel ayuda a quien va atrás en las encuestas. No voy a entrar aquí en campaña electoral de aquí porque ese no es el tema de este canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente. La amenaza contra la familia de líderes israelíes no es una hipótesis exótica. Ya ha habido células desmanteladas en Europa y en América Latina que tenían como objetivo blancos israelíes. Y el régimen iraní tiene un historial documentado en eso. Así fue en Argentina en los años 90, en 2 atentados que juntos quitaron la vida a más de 100 personas. Así fue en Bulgaria en 2012 contra el autobús de turistas israelíes. Y así fue en varias operaciones que fueron interrumpidas antes de que ocurrieran en Europa, África y Asia.
Ese régimen no trata a la familia de un líder o a un familiar de un líder como una línea roja, los trata como un objetivo. En la misma entrevista, él respondió a la acusación de que la operación en Siria se habría hecho por cálculo electoral. Él rechazó la acusación y dijo que esa decisión nació de discusiones serias por iniciativa del propio ejército. Y dijo que todos los responsables de la seguridad recomendaron impedir la instalación turca en Siria. Esto se relaciona directamente con lo que ya te conté ayer, cuando el enviado estadounidense dijo lo contrario de lo que él está diciendo en la entrevista. Y ahora cierro con un tema que casi nadie comentó hoy y que yo creo que es el más importante a corto y largo plazo. Gente, este tema está candente. Mira esto. Creo que no viste esto en ningún lado, pero es extremadamente importante para Israel. Ocurrió en Egipto un ejercicio aéreo conjunto entre la Fuerza Aérea Egipcia y la Fuerza Aérea China. El nombre del ejercicio es Águilas de la Civilización, y ahí pasó algo que nunca había pasado antes. Cazas chinos entrenaron combate aéreo simulado contra cazas franceses de la Fuerza Aérea Egipcia. Nunca antes un caza chino había hecho entrenamiento de combate contra un avión de fabricación occidental. China envió alrededor de 6 cazas, además de aviones de reabastecimiento en vuelo, un avión de alerta temprana y otros medios de apoyo. Y hay un detalle que cambia la magnitud de todo esto. Este grupo, amigos míos, voló más de 6.000 kilómetros para llegar a Egipto. No se trata solo del ejercicio en sí, sino del mensaje que lleva consigo. China acaba de demostrar que puede llevar una fuerza aérea completa a 6.000 kilómetros de su territorio, y lo hizo dentro de nuestra región, entrenando contra la tecnología occidental. Egipto, que tiene un acuerdo de paz con Israel y recibe ayuda militar estadounidense desde hace décadas, abrió su espacio aéreo para este entrenamiento. Para que entiendas la magnitud de esto, piensa en lo que realmente significa esto, gente: entrenar contra cazas franceses. El caza, el Rafale, creo que así se llama, es el mismo avión que vuela en varias fuerzas aéreas de Occidente y también del mundo árabe. Cuando un piloto chino entrena contra un caza de esos, regresa a casa con datos reales en la mano, información sumamente importante. Él sabe cómo maniobra ese avión, cómo el radar detecta el avión y cuáles son los límites de esa máquina. Esto no tiene precio y no se compra en un catálogo. Y hay otra cosa, hay otro lado de esta historia también, que es el nuestro. Egipto es el país con el que Israel firmó el primer acuerdo de paz de la región en 1979. Es el vecino con quien existe coordinación, ¿verdad? Coordinación de seguridad desde hace décadas, principalmente en la frontera con Gaza, y están en gran número en el desierto del Sinaí. Solo para recordarles, ellos siguen allá. Muchos tanques egipcios. Cuando el caza chino aterriza en ese país vecino junto con un avión de alerta temprana, esto entra en la cuenta de quienes planean la defensa de Israel. Espero que también lo tomen en cuenta y que alguien aquí esté observando lo que pasa en Egipto. No estoy diciendo que Egipto se haya vuelto enemigo ahora, no es eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el cielo de esta región dejó de ser exclusividad occidental. Y esto es algo nuevo e inédito. Y mira el panorama de todo el día. Mientras los estadounidenses aprietan el cerco económico de un lado del mapa, China va construyendo presencia del otro lado sin disparar un solo tiro, en silencio, avanzando poco a poco. Y antes de que termine, mira lo que necesitas observar en los próximos días. La primera señal es bancaria. Si las agencias de bancos iraníes empiezan a cerrar en países extranjeros, eso debe suceder. El cerco se está cerrando. La segunda señal es marítima. Si Irán intenta realmente detener esos 45 barcos, principalmente sauditas o de los Emiratos, el problema deja de ser económico. Y la tercera señal es política, lo que el general pakistaní llevó de regreso al salir de Irán, porque él ya salió de ahí. Esas tres señales valen más que cualquier titular que vayas a leer mañana por la mañana. Y aquí es donde cierro con la palabrita en hebreo de hoy. Anótala. Bidud. Bidud significa aislamiento. Cuando estábamos en la época del coronavirus decíamos que estábamos en bidud, quien estaba enfermo, ¿verdad? Se quedaba en bidud, se quedaba en aislamiento. Es también la palabra que da nombre a la operación que comenzó hoy y es su objetivo declarado: dejar al régimen iraní aislado del mundo. Solo que el aislamiento es algo que se mide de dos maneras. Se mide por lo que sale, petróleo, dinero y negocios, y se mide por lo que entra, mediador, nuevo aliado, avión extranjero aterrizando aquí cerca de Israel. Y hoy Irán quedó más aislado en el primer sentido que ayer, y en el mismo día un general extranjero aterrizó en su capital con un mensaje y cazas chinos aterrizaron aquí al lado de Israel. Y yo sigo aquí directamente desde las montañas de Judea, juntando las piezas una por una de la manera que sabemos que los grandes medios jamás lo harán por ti de esta forma. Gracias, Adriana, por el super stick.
Gracias de corazón. Vaya, cuántos super sticks. Gracias. De verdad, muchas gracias de corazón. Sí, querido David, está difícil. Ya dejé mi like. Gracias, hermano. Gracias. La transmisión en vivo es larga. No hay nada que hacer. Mortadelas, deja tu like también. Ustedes forman parte de este canal. Gracias a ustedes el canal llegó a ser tan grande como es ahora. Así que dejen su like ahora mismo. Para los que están preguntando sobre el iBest, debe empezar. Mira, aquí está Davi apareciendo. Déjame ponerlo aquí. Mira. Oh, estoy aquí en esta lista. Mira. Todavía no está abierto para votación, ¿ok, gente? Aquí, mira, iBest Top 10. Va a empezar, creo que es el día 27 o 28. Empieza, se abre la opción de votar aquí. Yo estoy aquí, ¿ok? Para quien no lo sepa. Cuento con tu voto también para poder subir este escalón aquí, mira, y llegar al Top 10 Brasil. Mortadela, vota ahí, amigo. No dejes pasar esta oportunidad, ¿eh? Ve y dale clic ahí. Nadie tiene que saber que votaste. No le vamos a contar a nadie aquí en el canal que votaste, aquí en el canal, en mi canal. ¿Está bien? Me quedo calladito. No se lo voy a decir a nadie, te lo prometo. Aquí rápidamente a los comentarios. Buenas noches, felicidades, gracias, muy bien. ¿El petróleo que llega a Israel pasa por Turquía, Davi? No, Rita Silva, no pasa. No vi en ningún lugar sobre ese ejercicio de China y Egipto. Pues sí, solo aquí, Janaina. Es solo aquí donde aparecen esas noticias. El ejercicio no terminó allá, gente. No terminó. Ellos siguen allá de alguna forma u otra. En cuanto sepa más información sobre eso, la traigo aquí para ustedes. Ya le di like. Gracias, David Top 10. Gracias. Mis amigos, esas son las noticias de ahora. Si pasa algo grave en Medio Oriente, regreso en cualquier momento, como siempre. Si no, nos vemos mañana a la misma hora de siempre, aquí como al mediodía, 1 de la tarde en Israel, y a las 7 de la mañana, como 7, 8 de la mañana allá en Brasil. Un abrazo a todos, amigos, y hasta la próxima transmisión en vivo.